es domingo 6 de marzo y estamos en nuestro tema Imito a Dios como hijo amado, amando. Con el tema de hoy, me rehúso a ser hijo de ira. Leemos en Efesios, por favor, dice así la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así como están de pie, hagamos nuestra confesión bíblica antes de sentarse. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Tomen su lugar. Pero qué precioso pasaje nos ha tocado, mis hermanos. Quiero hacerles recordar que antes de conocer a Jesucristo, todos nosotros éramos, dice la Biblia, hijos de ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, por supuesto, porque el pecado nos enemistaba con Él. Estábamos llenos de pecado y llenos de maldad. La salvación que Él nos otorgó por medio de Jesucristo nos traslada a la esfera de la vida eterna de una manera maravillosa. Sin embargo, a pesar de ese cambio tan radical que se da en lo espiritual, en la esfera espiritual, los seres humanos como que llevamos apegada a nuestra alma muchas situaciones malas, perversas y pecaminosas. Y tenemos que reconocer eso. Y no haríamos mal, hermanos, decir, bueno, yo ya no peco. Yo desde que conocí a Cristo, mire, soy solo la aureola esa, me hace falta que me aparezca ahí. No, hermanos, seguimos siendo pecadores, y eso lo dice la Escritura también. Pero sí debería haber en nosotros la intención de ir paulatinamente mejorando, tratando de llevar una vida apegada al Señor, apegada a la voluntad del Señor. Eso es muy importante, que nuestra vida cotidiana vaya mejorando, que no hagamos lo de aquel cantante que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y me di en el mismo lugar y me salió un chinchón más grandote. No, hermanos amados, porque eso sería estar jugando con las cosas de Dios, como bien dicen algunos. No, nosotros necesitamos procurar ya no estar cometiendo los mismos errores, sino mejorar. En ese sentido, entonces, debemos abandonar las acciones que nos hacía ser hijos de ira, o sea, todos los pecados, todas las maldades, y adquirir compromisos cada día. Por eso el tema de hoy es, me rehúso a ser hijo de ira. ¿Qué quiere decir me rehúso? Me niego. Me resisto a ser hijo de ira. Yo ya no quiero ser hijo de ira. Yo ya salí espiritualmente de ese estado, pero en la práctica yo quiero rehusarme a ser hijo de ira. Y este bello pasaje nos muestra algunos escenarios de ese proceso, ya no solo espiritual, sino material, físico, práctico, que nos debe llevar a nosotros por las diferentes estaciones para agradar a nuestro Señor. El primer escenario que encontramos es el escenario de la muerte y de la vida. Según el verso 1
dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Esto habla de una muerte espiritual. ¿Cómo está uno antes de morirse, hermanos? Vivo. Tal vez debería preguntar, ¿qué se necesita para morirse? Estar vivo, nada más. Pero aquí se dio una situación contraria, al contrario, a la inversa. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y dice la Biblia que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida aun cuando estábamos en pecado. Y esto es maravilloso, porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Así como nosotros, así como pecadores, estábamos envueltos en un ambiente de muerte espiritual, mis hermanos. No existía vida verdadera en nosotros. Pero nuestro buen Dios, nuestro amado Señor, por medio del sacrificio de Jesucristo, dice la Escritura que nos dio vida eterna. Usted debería alegrarse por eso, no quedarse tan pensativo, no. Gloria a Dios, yo ya no estoy muerto, ya estoy vivo en el sentido espiritual de que ya tengo vida eterna. Entonces eso es una gran noticia para nosotros. Claro está que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Saben, hermanos, creo que el problema de nosotros es que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero nos negamos o nos resistimos a tenerlo como nuestro Señor. Salvador quiere decir que nos da salvación, y eso es gratis. Pero que sea nuestro Señor significa que Él es nuestro dueño, nuestro amo, que nosotros debemos hacer lo que Él mande, debemos hacer su voluntad, y ahí es donde nos cuesta, ahí es donde nos resistimos. Pero cuando llegamos a recibirlo como Señor, también a tomarlo como nuestro Señor, entonces vamos a empezar a hacer lo que a Él le agrada, porque ahora estamos en un escenario de vida cuando antes estábamos en un escenario de muerte. Ese es el primer escenario. El segundo es el escenario de la desobediencia. De alguna forma podemos decir que la desobediencia nos lleva al pecado y el pecado a la muerte. Pero mire lo que dice los versos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El escenario de la desobediencia, entonces, hermanos, nos indica que nosotros éramos hijos de desobediencia. Hijo quiere decir que está bajo el gobierno de alguien. Si usted es hijo de don Edwin Amos Villatoro, entonces usted está bajo el gobierno de su papá. Si usted es hijo de ira, usted está bajo el gobierno de la ira. Si es hijo de desobediencia, está bajo ese gobierno de la desobediencia. Y eso es el escenario de la desobediencia. Dios nos sacó del mundo pecador. Dios nos sacó de las multitudes de personas que viven en desobediencia, que viven sin Dios, que viven sin esperanza. Así andábamos nosotros deambulando por el mundo, según nosotros disfrutando la vida, según nosotros aprovechando nuestra juventud. Pero no nos dábamos cuenta que éramos miserables pecadores, que estábamos cavando nuestra propia fosa de la perdición eterna y de la condenación. Sin embargo, la luz de la esperanza apareció en el horizonte para nosotros cuando Jesucristo fue anunciado a nuestra vida y cuando finalmente el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros finalmente creímos por fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces abandonamos, o deberíamos decir,
que deberíamos haber abandonado ese escenario de desobediencia. Nosotros deberíamos habernos convertido en los hijos más obedientes ahora, pero ya no hijos de desobediencia, sino hijos de Dios. Pero cuando nosotros abandonamos ese escenario, entonces dejamos de seguir ciertas cosas, dice nuestro pasaje. En primer lugar, dice que dejamos de seguir la corriente de este mundo. Hay una expresión, ¿verdad? Usted le está haciendo la corriente nada más, ¿verdad? Dice, cuando uno hace las cosas solo para apantallar, para complacer, para no desagradar a la otra persona, le está siguiendo la corriente. Nosotros antes seguíamos la corriente de este mundo, pero cuando dejamos ese escenario de la desobediencia, debimos dejar de seguir la corriente de este mundo, es decir, seguir la forma de pensar del mundo, la forma de comprender y vivir la vida. Es que cuando uno está en el mundo, hermano, no siente culpabilidad por los hechos delictivos, pecaminosos o maliciosos que ha hecho. Uno dice palabras deshonestas y no le producen ningún remordimiento. Uno tiene una conducta inmoral, y no le produce ningún arrepentimiento. Hasta somos ofensivos con las demás personas y nos sentimos como que estamos en nuestro derecho de hacerlo. Eso es la corriente de este mundo. Pero ahora tenemos una mejor forma de vida nosotros. También otra cosa que debemos dejar de seguir son los deseos de la carne o el deseo de la carne. Esto es, los apetitos carnales, nuestras concupiscencias, que en alguna oportunidad ya hemos hablado de lo que es la concupiscencia. Abandonamos las formas de la carne y nos llenamos de vida para ser espirituales y vivir en los deseos de Dios y de su palabra. Miren, hermanos, qué maravilloso si usted y yo hemos dejado de seguir la corriente de este mundo y los deseos de la carne, pero también está la voluntad de la carne y de los pensamientos. Porque a veces nuestros pensamientos parecen buenos, pero no son tan buenos. Cuando usted dice, me voy a comprar esto porque yo me lo merezco, ¿qué tan bueno está haciendo ese pensamiento? ¿Qué tan correcto? ¿Qué tan acertado? Nuestra carne nos somete a los deseos malignos, los pensamientos nos traicionan y evitan que podamos tener juicio para hacer lo correcto. Entonces, mis hermanos, eso dejamos de seguirlo. En Cristo ya no seguimos la voluntad de nuestra carne ni de nuestros pensamientos, sino seguimos la voluntad de Dios. Me encanta que estos dos versículos de una manera tan especial nos indiquen todo lo que nosotros dejamos atrás. Por eso aquel corito que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. No voy a volver atrás. Esa debe ser nuestra consigna, nuestra filosofía de vida. Debemos o dejamos de ser hijos de desobediencia y dejamos de ser hijos de ira. Cuando andábamos en los pecados éramos desobedientes, éramos llenos de ira, como dicen comúnmente, éramos brincones, éramos peleoneros, éramos hijos del pecado. Pero ahora somos hijos de Dios, mis amados hermanos, redimidos de la vanidad de nuestra carne y de nuestra mente, y vivimos como verdaderos hijos de Dios. Ahí cae bien un amén, si usted lo está haciendo. Ahora si no, dice que no puedo porque tengo mascarilla. Hermanos, ¿qué tanto estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Qué tanto estamos honrando al Señor en nuestra vida? ¿Qué tanto ya dejamos de ser hijos de desobediencia? Si no, pues hoy es tiempo de empezar, hermanos. Miren que estamos presentando aquí a niños y la hermana Isla tiene una gran responsabilidad. Tiene que dejar de ser hija de desobediencia, hija de ira. ¿Por qué? Porque tiene a quien modelarle, tiene a quien enseñarle ahora. Pero usted y yo también tenemos seguramente a quien seguirle enseñando, a quien seguir modelando. Y los que son más jovencitos dirán, yo no tengo quien, pero va a tener. Entonces comience ya, comience a vivir como un hijo de Dios y como un hijo del reino de Dios. El tercer escenario que encontramos acá
es el escenario del amor y la misericordia divina. Miren esto, qué maravilloso. Versículos del 4 al 7, voy a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero lo cambia todo. Mire, éramos aquello. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos pone un paréntesis ahí, que más adelante se va a extender. Ya no vamos a llegar nosotros a ese versículo hoy, pero dice este paréntesis: por gracia sois salvos, como recordándonos que la salvación para nosotros es gratuita, no tenemos que pagar nada. El 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, miren esto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí cabe un aleluya, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Usted ya está sentado espiritualmente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es la santificación, ¿qué? Posicional. Recuerden que les he dicho que hay santidad posicional, santidad práctica y la santidad plena o final. Esa es la santidad, porque santidad es consagrar, es dedicar, es apartar para alguien. Entonces nosotros posicionalmente, en sentido espiritual, nosotros ya estamos con Cristo en el cielo, hermano. Pero en la práctica tenemos que seguirnos poniendo las pilas, como decimos, para que cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, ahí se dé nuestra santificación plena y completa. Por eso el escenario de la misericordia divina es fabuloso. Y ya no leí el 7 que dice: para mostrar en los siglos venideros, pongan atención a eso, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, les voy a explicar pues, para que vean que soy buena gente. El versículo 6 nos presenta, como ya dije, un escenario especial, el de la santidad posicional. El versículo 7 nos presenta el escenario de la santidad absoluta, plena o final. Pero en medio de esas dos es la demanda. Todo el resto del pasaje nos demanda la santidad práctica para que nosotros tengamos el escenario completo, completamente entregados al Señor, completamente rendidos al Señor, después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es un cambio radical, hermanos. Por eso los cantantes seguramente son inspirados por el Señor, porque este Marcos Witt dice: Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear, Señor, hazme un radical. ¿Quién es el que revolotea? Es aquel que está llevando la vida cristiana, pero así como dicen los muchachos, 2 que 3. Ahí voy, jalando la carreta. No, la vida cristiana debe ser novedosa cada día, creciendo en el Señor, hermanos. Entonces eso es una vida radical, un cambio radical. Es un cambio del escenario de la muerte al de la vida, del desprecio, de la condenación, al escenario del amor y la misericordia divina. No hay nada que desear de la vida, del mundo, de las riquezas materiales. No, nuestras prioridades deben cambiar. La vida espiritual que surge de nuestra comunión con Dios tiene gran sentido, mis hermanos, cuando comprendemos que el amor de Dios y su misericordia nos dan vida cada día. Cada día nosotros recibimos nueva vida. Es como una ramita de un árbol que es quitada de acá y es injertada en otro árbol mejor. Así nosotros hemos sido injertados en el árbol de la vida. Estamos vivos espiritualmente por la gracia de Dios.
El amor de Dios se derramó en Jesucristo y su misericordia abrió acceso a la eternidad para nosotros. Hermanos, es que lo que hizo Jesús por nosotros es algo tan asombroso, tan maravilloso, tan completo. Bendito Dios que nos ha salvado. Bendito Dios, porque de otra forma no podríamos ser salvos. Por eso ese paréntesis tiene una gran significación ahí. Por gracia sois salvos. ¿Se recuerda a alguien por casualidad que es gracia, hermanos? Un regalo de Dios, un favor que no merecíamos. Por gracia sois salvos. Por eso aquel cojo que lo sanaron, lo primero que hizo fue entrar al templo, brinco y brinco, alabando al Señor. No sé si lo hacía porque ahora ya no estaba cojo o porque sabía que había encontrado algo mejor que la sanidad física. Y el Señor Jesús, cuando le llevaba a un enfermo, le decía, tu fe te ha salvado. No le decía, te ha sanado, te ha salvado, porque Él se preocupaba de la salvación, no solo de la sanidad. Mis amados hermanos, es evidente que la gracia misericordiosa de Dios es la que, al vernos en pecado, envió a Jesucristo y nos proporcionó la vida verdadera a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos hijos de desobediencia, vivíamos en situaciones pecaminosas, malignas. Mire, si yo le digo, recuérdese de lo malo que usted hizo, le aseguro que la mayoría tenemos una buena lista de cosas horribles que hicimos y que a veces nos dicen, ni recordarme quiero de eso, pero nos recordamos. ¿Y sabe por qué nos recordamos? No porque seamos masoquistas, sino porque Dios quiere que nunca olvidemos de dónde Él nos sacó, de dónde fuimos traídos a la gracia divina del Señor. Así que en ese sentido nosotros necesitamos recibir con agradecimiento el amor y la misericordia del Señor, que nos salva, nos libera del pecado y de la condenación, siempre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, les invito a que nos pongamos de pie y que demos gracias al Señor, porque de verdad, ahora, como decía uno de los cantos, ya no soy un esclavo del temor. Usted y yo no debemos ser más esclavos del temor, que porque hice esto, que me recuerdo que una vez hice esto. Si usted ya fue perdonado por el Señor, usted está en el escenario de la gracia y de la misericordia divina, del amor de Dios, y usted no tiene nada que preocuparse. Sí, preocúpese por vivir como a Dios le agrada, por hacer la voluntad de Dios. De eso preocupémonos. Por lo demás, vivamos alegres, vivamos gozosos y démosle honra y gloria a nuestro Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, sumamente agradecidos por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por todos tus cuidados para con nosotros, oh Señor. Gracias especialmente por nuestra salvación, porque estando muertos en delitos y pecados, tú nos diste la salvación y la vida eterna. Alabamos tu nombre, oh Dios eterno. Alabamos tu poderoso nombre. Y aquí estamos también sabiendo que en ese amor, en esa misericordia, tú puedes extender tu mano poderosa sobre el padre de nuestro hermano Vitalino, sobre don Sebastián, Señor. Y puedes hacer que esa palabra de los médicos sea revertida, Señor. Tú puedes hacer, Señor, que ese cuadro de desahuciamiento que le han dado, Señor, los médicos en el hospital, Señor, pueda cambiar si es tu perfecta voluntad. Pero sabemos, Señor, que tú tienes planes más maravillosos, que tú eres el que tiene mejores cosas para nosotros. Por eso nosotros te suplicamos como iglesia, Señor, por él. Y pedimos, Padre, por mi hermano Vitalino, por sus hermanos, por su mamaita, para que todos, Señor, estén confiando en ti, que no desmaye su fe, que no desmaye su convicción, Señor, de que creemos en un Dios todopoderoso. De la misma manera, Señor, queremos recordar a nuestro hermano misionero, nuestro hermano Jorge Morales. Pedimos, oh Dios eterno,
que tú extiendas tu mano de poder sobre él y que reviertas ese proceso degenerativo, Señor, de ese infarto cerebral que le afectó, Señor, y que él se recupere, que él sea sano totalmente para la gloria de tu nombre, y que así como pudo enviar ese corto mensaje, Señor, pueda recuperar totalmente sus facultades físicas, mentales y de toda naturaleza, Padre Celestial, para seguir haciendo lo que tú le enviaste a hacer allá a aquel país, a seguir preparando, equipando a los santos para la obra del ministerio. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por oírnos, por atendernos y por perdonarnos. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.